We are recording now. Empezamos a grabar. The first teacher I'd like to introduce you to is Mrs. Stauffer. She's a first grade teacher. Mrs. Stauffer, you want to... La primera maestra que voy a introducir, la señora Stauffer, era maestra de primer grado. You want to address everyone, say a few words? ¿Quiere Say decir unas hello. palabras? Hi everybody, I'm Mrs. Stauffer and I will be teaching first grade, so I'm very excited to see you guys on Tuesday on the computer. Just a note out to parents that I did send... You gotta wait. Oh, sorry, I'm translate. here. Sorry. Ok, yo soy la maestra Stauffer, espero verlo todo en la computadora el martes. Estoy muy emocionada de empezar un nuevo año escolar. Just a note to parents that I have been sending messages on Class Dojo and email. También para dejarles saber que mando mensajes en la aplicación Class Dojo y también en mensajes de correo electrónico. If you have not received a message, please send me an email. Si aún no recibe el mensaje, por favor, mándame un correo electrónico. We're going to be using those to communicate back and forth throughout the school year. Vamos a usar ese sistema para comunicarnos entre nosotros todo el año escolar. Thank you. That's Mrs. Stauffer. Gracias, señor Stauffer. Mrs. Urich. La siguiente maestra, señora Yorick. Hello, everyone. Hello, Hola, everyone. I hola. am Mrs. Urich, and I am looking forward to a great year. I can't wait to meet everyone and see your smiley faces. And the same as Mrs. Stauffer, we'll keep the lines of communication open through Class Dojo. Ok, dice la señora Yorick, estoy emocionada de empezar un nuevo año escolar, espero verlo a todo pronto. Y como dice el señor Stauffer, por favor, manden un correo electrónico que es manera de comunicarnos. We have Mrs. Sturenchuk. También tenemos a la señora Sturenchuk. Hello, everyone. I'm Mrs. Sternchuk. I just wanted to let you know I'm really excited to start this school year. It'll be challenging for us all, but I have faith we got this. Dice la señora Sturenchuk, mucho gusto. Estoy emocionada en empezar el año escolar. Es un reto para todos. ¿Ok? Same as Ms. Stauffer and Mrs. Urich, I'm using Class Dojo, so look out for those messages. And if you haven't heard from me, please email me so we can be in touch. Como la señora, otras maestras, también estoy usando la aplicación Dojo. Si aún no me he conseguido un mensaje mío, por favor, contáctenme para dejarles para que puedan comunicarse conmigo. Miss Marino. La señorita Marino. Hi everyone, I'm Miss Marino. I'm so excited to meet all of you through the computer, hopefully in person one day. Dice, hola, soy la señorita Marino. Dice ella que estoy bien emocionada de verlos ustedes por internet y espero verlos pronto en persona. I'm so excited to start the school year and to piggyback off of Mrs. Sternchuk and Mrs. Stauffer, Mrs. Urich. Keep looking out for those messages on Class Dojo. If you haven't gotten an invitation, please email me. Okay, como dicen las otras maestras también, por favor, yo mandé un mensaje de texto para la aplicación Dojo. Si no lo tienen todavía, por favor, contáctenme por correo electrónico. Mrs. Graham. La siguiente maestra, señora Grant. You have to unmute yourself. Okay. Hi, everyone. I'm Mrs. Graham. Hola a todos, soy mi señorita Grant. I just wanted to say hi to everybody, and I'm excited to see everyone. And same thing that everyone else said, I'm using Class Dojo. So if you did not sign up for it yet, everybody should have gotten a paper in the folder that when you picked up the book, so you can sign up that way, or you can email me and let me know, and I could help you out that way. Ok, dice que está emocionada por un nuevo año escolar. Si aún no contestan por la aplicación Dojo, también mandó mensaje. Cuando recogieron los libros, dieron un papel con su información. También puede por ahí también firmar o hacer la aplicación de la Dojo. Our guidance counselor is here, Miss Ferdinand. Nuestra consejera, la señora Ferdinand, también está aquí. Hello, everyone. I'm Miss Ferdinand. I'm the school counselor at Arthur Street Elementary School. Hola, And please, go ahead. Hola a todos. Soy la consejera de la escuela, a la señora Ferdinand. Please reach out to me if you have any questions at all or any questions regarding academics or behavioral. Si tiene alguna pregunta, me puede contactar. Preguntas de académicamente o de mal comportamiento. My contact information is on the website or just call the school. Mi contacto, mi información está en la página de la escuela o me puede llamar a la escuela también.
Thank you and have a wonderful year. Muchas gracias. Tengan un buen año escolar. We have our nurse here as well, Miss Stringent. Miss Stringent, are you here? También tenemos aquí nuestra enfermera, la señora Stranger. Hello, first grade and parents. Can you all hear me? Yes. I'm Renee Stringent. I have reached out to some of the first grade parents about outstanding immunizations that I need. I ask you all to please update your phone numbers, call the school and give us your current phone number so that I can reach you in the event that I have a question about your children's. Ok, ella dice que por favor, si tiene preguntas en cuanto a la vacuna que le hace falta a los niños, también ella contactó a muchos padres para pedir la vacuna. Por favor, también si cambió el número de teléfono, contacten a la escuela y den el número nuevo, por favor. Our teacher, Mrs. Evancho, just had her baby. Nuestra siguiente maestra, la señora Evancho, tuvo un bebé. However, her substitute, Mrs. Bresnik, is online. La señora que la va a sustituir, la señora Bresman, está en línea. So we would ask her to unmute herself and say a few words, please. Le pregunto que si puede quitarse el micrófono y decir unas palabras. Oh, hi everyone. I am Miss Bresnak, so Mrs. Evancho will not be here, so I will be your substitute teacher. So I look forward to meeting with you all on Tuesday. Ok, dice ella que ella es la maestra sustituta de la maestra Evancho, que ella tuvo un bebé. Dice que espera verlo todo muy emocionada y verlo todo el martes en línea. We also have our ESL teacher here, Miss Alberto. También tenemos nuestra maestra de inglés como segundo idioma, la señorita Alberto. Hi, everybody. My name is Miss Alberto, and I'm going to be your ESL teacher for this year. And you could translate that yourself. Yeah, do it. Hola, mi nombre es Miss Alberto. Yo voy a ser la maestra inglés como segundo idioma para este año. If we have any other teachers here, please text me because I can't see everyone. I'm only seeing like 20 people on the screen. Si hay otra maestra aquí, puede decir quién es. No lo puede ver a todas. Okay. With that as an introduction, let me say we have a fantastic first grade staff. You're going to love them. Con esta introducción, déjame decirle que tenemos una facultad bien fantástica, muy buena. But this year is not going to be easy. Este año no va a ser fácil. Parents, this is not going to be easy for myself. Padre, esto no va a ser fácil para mí. It's not easy for the teachers. No va a ser fácil para los maestros. It's not going to be easy for the children. Tampoco va a ser fácil para los niños. But the people who it's going to be most difficult on is you. Y la persona que va a ser mucho más difícil va a ser ustedes. So I applaud you for being here. Dice que le da un aplauso por estar acá. I think the superintendent is working on getting parents on the payroll. Dice que el superintendente está trabajando, me da un cheque a los padres. Because seriously, without you, if you're not there with the kids, this isn't going to happen. Okay, porque si no están ustedes aquí, esto no va a pasar. And I'll tell you right now, it's going to be very difficult, especially for the first 2 weeks. I'm not going to sugarcoat it. Okay, dice Dios, voy a ser bien sincero con ustedes, la primera 2 semanas no va a ser nada fácil para nadie. You're going to have problems on your end. Usted va a tener problemas también en su lado. We're going to have problems on our end. También de este lado también va a tener problemas nosotros. So what we need to do is say, look, we're a team. Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos como un equipo. We're going to work with each other. Trabajar de uno en uno. We're going to say, God bless you to you, and you're going to say, God bless you to us. Le decimos a ustedes, Dios les bendiga, ustedes lo van a decir también, Dios les bendiga a nosotros. This is the first time many of our teachers have used this technology. Esta es la primera vez que muchos de nuestros maestros están usando esta tecnología. Please be patient with them. Por favor, tenga paciencia con ellos. Teachers, this is the first time these parents have accessed this Para los technology. maestros ahora, la primera vez que muchos padres están trabajando con esta tecnología. Please be patient with our Por parents. favor, tenga paciencia con nuestros padres. Parents, I can assure you we are going to do absolutely
everything that we can to help your child. Padre, le puedo decir que vamos a hacer lo más absolutamente posible que podamos para trabajar con sus niños. Starting with this orientation to try to get you acclimated and show you what you need to know. Empezando con esta orientación para explicar lo que tienen que saber y deben de hacer. So at this point, if you have a pen and a paper, you might want to take it out because you might want to take some notes on some of the things I'm going En to show you. este punto, si tienen un papel, un lápiz que puedan buscar para que empiecen a escribir las cosas que les voy a enseñar, muy importante. We want to make this as easy as possible for everybody. Queremos que hacer esto lo más fácil posible para todos. And we want to have fun at the same time. Y también queremos tener diversión al mismo tiempo. Okay, the first thing that I'd like you to write down is this address, www.hasdk12.org/1. La primera dirección que quiero que escriban es www.hasdk12.org/1. Everything we discussed tonight is going to be on this webpage. Todo lo que hablemos esta noche va a estar en esa página de internet. If you have any questions, you can email me at latellap@hasdk12.org. Si tienen alguna pregunta, pueden mandar un correo electrónico al señor Latela, que es latela.p@hasdk12.org. I'll be glad to answer any question in English. Estaré feliz en contestar cualquier pregunta en inglés. If you have a question and you need it answered in Spanish, please contact Tony. Si tiene pregunta y quiere que le conteste en español, me puede contactar a romero@hasdk12.org. And this program is being recorded, so you can go back if you didn't write this down. Este programa de orientación está grabada. Si no puede escribirlo en este momento, lo puede escribir más tarde cuando lo vuelva a ver de nuevo. All right, what I'm going to do today is to walk you through this page. Lo que le voy a enseñar ahora es cómo esa sesión o entrar a esa página de internet. But before we get there, we need to address the elephant in the room. I don't know how you're gonna translate that, Tony. Okay, dice que mientras él diga eso, le quiero, bueno, es como un dicho, a poner el elefante en un salón de clase. Students are expected to be online 100% of the time. Los estudiantes se pide o esperamos que estén en una computadora todo el día. But we know that many of our students don't have a computer. Dice que también muchos estudiantes no tienen computadora. So the district did receive money to buy every student a computer. El distrito recibió dinero, claro que sí, para comprar computadoras. But our district received it, and every other district in the United States received it. También lo recibió el distrito escolar de aquí de Lexington, también diferentes distritos de todo el país. So throughout the United States, everybody is scrambling for computers. Todo el Estados Unidos completo está esperando o pidiendo computadoras. In our district, we are short 7,000 computers. En nuestro distrito escolar no hacen falta 7,000 computadoras. There are going to be 7,000 students without a computer to start the year. Van a haber 7,000 estudiantes que van a empezar la escuela sin computadoras. Those computers are on backlog, and I don't know when they're going to Todas be esas in. computadoras están en la orden retrasada y no sabemos cuánto lo vamos a tener acá. So, again, you need to be patient with us there, Por favor, le pido otra vez que tenga paciencia con cuanto a eso. and we need to be patient with you, understanding that many of you might not have a device. Y también tenemos que ser pacientes que muchos de ustedes tampoco tienen el aparato electrónico. This is a real good time to test our relationship. Eso es una manera más fácil de probar nuestra relación. And with my email address, if you ever need me, please feel free to Por email favor, si me. me necesita, me puede mandar un correo electrónico en cualquier momento. So what we did with the 5,000 computers that we have in the district, Entonces, lo que hicimos con las 5,000 computadoras que tenemos en el distrito escolar, we created 3 lists to pass them out. creamos 3 listas para entregar las computadoras. And the first 2 lists we did by law. La primera 2 listas la hicimos bajo la ley. So special education students Estudiantes de educación especial and students who are in ESL level 1 and level 2 y estudiantes que están en inglés como segundo idioma, nivel 1 y nivel 2, will be the first 2 people to receive them. van a ser las primeras 2 personas o primeros 2 grupos que van a recibirlas. Amy, watch that waiting room. It looks like there's people in the waiting room. Okay, the next group is parents with multiple children. Entonces, el tercer grupo son padres que tienen más de un hijo. So we're going to look at the families that have 4, 5, 6 children, Estamos buscando de padres que tengan
4, 5, 6 hijos. and we'll give that family one computer. Entonces a esa familia le damos una computadora primero. You should have received, if you are going to receive one of them, you should have received an email from me or a phone call. Si le van a mandar un computador, usted ya recibió un correo electrónico de él o de otro equipo. And then if you didn't receive an email or a phone call, you're just going to have to wait. Si no recibió un correo electrónico o una llamada, tiene que esperar. And believe me, this breaks my heart. Y créame que esto me hace daño en el corazón o rompe mi corazón. I had parents come in here, this beautiful, beautiful lady with 3 children. Aquí hay padres que tienen una persona muy, muy bonita con 3 niños. And she's crying, I don't have a device, Mr. Ella Littell. vino aquí llorando, no tengo un aparato electrónico. It's just a sad reality that we didn't have any for her. Es una realidad bien triste que no tenía uno para ella. So as we go through the program, I will address what we're going to do with students who don't have a device and people who don't have access to the internet. Mientras estamos acá en orientación, les voy a explicar cómo van a acceder a las personas que no tienen un aparato electrónico. Knowing eventually every single student will have one. Quiero también que sepa, eventualmente todo estudiante va a tener un computador. And if you have questions, by the way, if you have questions, just hold them. At the end, I'm going to give everybody a Si chance to tiene ask. pregunta, por favor, aguántela ahí, que al final de la orientación vamos a contestar preguntas. But I needed to start right off the bat with the computer issues. Okay. Quiero empezar directamente con la problema con la computadora. If you haven't picked up your child's books yet, Si usted aún no recogió su libro de sus hijos, please come to the school tomorrow anytime between 9 and 4. venga por favor a la escuela mañana a cualquier hora de 9 a 4 And you can pick up your child's books. y venga a recoger el libro de sus hijos. If you received a phone call or an email about a computer, you can come between 9 and 4 as well. Si usted recibió un correo electrónico o una llamada de buscar el computador mañana, venga a recogerlo también durante 9 a 4 de la tarde. Every student is going to receive a piece of paper that looks like this. Todo estudiante le va a recibir, o todo padre que venga, un papel parecido a ese. It'll be in English and in Spanish. Va a estar en inglés y en español. It'll have your child's name, Va a tener el nombre de su hijo principal and it's going to have your child's username. y va a tener el nombre de usuario de su hijo, el segundo cuadrito. The username is an email address, El nombre de usuario de su hijo es como un correo electrónico. but it's broken up into 2 parts. Entonces va a tener 2 partes. The first part is the actual username, La primera parte es el nombre de usuario usual and then the last part is the y la @hasdk12.org. siguiente parte es @hsdk12.org. When you log on, there are going to be times when you have to use the entire email address. Porque cuando usted inicie sesión, va a haber parte que tiene que escribir completamente su correo electrónico. And there's going to be times when you only have to use the first part Y of it. también va a haber otros momentos que solamente va a usar la primera parte de su correo electrónico. And we will walk you through that when we get to the website on how to log in. Okay, y cuando nos toque, te voy a explicar más tarde, cuando nos toque entrar a la página de internet, cómo accesar. But at this point, it's important you understand your child will have an email address that Pero has 2 parts. a este punto quiero que entienda que su número de usuario de su niño tiene 2 partes o correo electrónico. It'll have your child's password, Va a tener su clave o contraseña, child's homeroom number, el nombre de su salón de clase principal and your child's teacher. y el nombre de su maestra. All right, so let's go out to that website that I told everybody about. Okay, vamos a entrar a la página de internet que le expliqué a This todos, one here, the Es esa. hasdk12.org/1. que sería esa hsdk.org/1. When you get to that website, Cuando hice esa página de internet, I would ask you to look through these links very carefully. okay, le quiero pedir que esos enlaces que están ahí, que los vaya chequeando o monitoreando cuidadosamente. You see, I have 2 schools. Como puede ver, tengo 2 escuelas. I'm the principal at Arthur Street and Hazel Township. Soy el principal de la escuela Arthur Street y también Learning Center. So this list will have everything for Arthur Street and the Early Learning Okay, Center. ese enlace va a tener las 2 escuelas y va a tener todo de igual, pero usted va a coger la escuela que le pertenece. So make sure when you're clicking on a link, if it says Arthur Street, you want to make sure you're clicking on the Arthur Street link, not the Asegúrese de- ELC link. Asegúrese de coger o escoger la escuela correcta que diga Arthur Street, no el Learning Center. The first link on this page is this one that says, please click to join our mailing list. El primer enlace de esa página es que dice, por favor, escoja hacer partícipe a nuestra lista de correo electrónico.
So you click on that and just put your email address in there and then hit subscribe. Lo que tienen que hacer es poner su correo electrónico y escoger suscribirse. We send blast emails out to all the parents using this. Usando ese correo o esa lista, hemos mandado bastantes correos electrónicos a los padres. The next thing is the lunch menu. El siguiente es el menú del desayuno y el almuerzo. This tells you when the lunches are going to be served. Okay, eso le va a decir cuándo va a ser el desayuno y el almuerzo servido. It'll be served Tuesday and Friday from 10:45 to 12:30. Va a ser servido de lunes y viernes de 10:45 a 12:30 de la tarde. Tuesday we'll have Monday, Tuesday, Wednesday's lunch. No. Tuesday we'll have Tuesday, Wednesday, and Thursday's lunch. Okay, dice que los días martes va a recibir al almuerzo y el desayuno para 3 días, para martes, miércoles y jueves. Friday you'll pick up Friday, Saturday, Sunday. Entonces para Monday. viernes usted va a recoger para 4 días que vienen siendo viernes, sábado, domingo y lunes. It'll be breakfast and lunch. Va a ser desayuno y almuerzo. Parents, you need the student ID numbers Necesita and the name. necesita el nombre de su hijo y también el número de identificación de su hijo. And your student ID is your child's password. This is your child's lunch card Okay. number. Y el nombre de identificación, el número de identificación de su hijo será el mismo número de la clave o contraseña. So you won't be able to pick up a lunch without that student ID number. Si no tiene el número de estudiante de su niño, no va a poder recoger el almuerzo y el desayuno. And lunch will be served at the Career Center, the Early Learning Center, and Arthur Street. Okay, va a ser servido en esas 3 escuelas, en el Career Center, Learning Center y en la escuela Arthur Street. So you can pick it up at any one of those schools. Usted puede recoger en esas 3 escuelas. All right, I went over how to join the mailing list. I went over the lunch menu. Okay, ya le expliqué en cuanto al correo electrónico y desayuno y almuerzo. This link is for some of the materials that your child will need in class. El siguiente enlace son algunos materiales que su niño necesita en clase. And it's very self-explanatory. It's pencils, crayons, erasers, Es scissors. algo bien que se puede explicar solo. Son normal, lápices, colores, borrador, sacapuntas, tijeras. Please God, when we come back, they're going to need face masks. We're asking them to have a lanyard so that they can put it around their neck, especially at lunchtime. Okay. Dice también cuando regresemos, el escuela abre su puerta, por favor, mascarilla. Y este tipo de collar que pueden enganchar las mascarillas y cuando estén en la cafetería comiendo, lo pueden tener en su cuello. And tissues and some hand sanitizer. Y servilletas y manito limpia o desinfectante de las manos. The children are going to be able to take their computers back and forth, so we're asking everybody to have a laptop sleeve for them once everybody receives their computer. Cuando todo el mundo reciba su computadora, por favor compren a su niño como si fuera una carpeta para su computador. And right now, when we do come back, we don't know if the water fountains are going to be available. Okay. Cuando regrese, aún no sabemos si la bebedera de agua está disponible. So we're asking you to bring a bottle of water. Le pedimos que traiga su propia agua. And Velcro shoes would be highly recommended. Y esos zapatos tenis que se pegan va a ser bien recomendado. Some parents say, hey, what can I get for my child's classroom? And we can use Clorox wipes, hand sanitizer, and tissues. Muchos padres preguntan qué puedo usar para el salón de clase. Pedimos toallitas mojadas de Clorox y desinfectante de las manos y servilletas. And this is also in English. Spanish. Y Spanish. esa parte de abajo está en español. Okay, they understand, I think. Okay, talked about a mailing list, talked about lunch, talked about materials. The next thing is if you are not a current Service Electric customer, you can get free internet. Okay, ya hablamos acerca del correo electrónico, desayuno, de los materiales. Ahora, si tú no tienes servicio como de internet, como en la compañía Service Electric, It's only for people who don't have Service Electric. solamente es para personas que aún no tienen servicios eléctricos o internet. But it walks you through in English and Spanish. Y te puede explicar cómo puede tener internet gratis, está en inglés y en español. And that's the number you have to call to Tienes que access it. llamar a ese número para que te pida información acerca de eso. Okay. Now, the next link, you see this isn't, our orientation at the Early Learning Center is tomorrow. Okay, como pueden ver, el siguiente enlace es orientación de mañana en la Escuela Learning Center. So this link isn't live yet. Todavía ese enlace aún no está vivo. But
If you want to know where your child is, in what class, you click this link. Si quieres saber en qué clase está su hijo, tú escoja el enlace de la escuela Arthur Street. And I'm not going to spend a lot of time on it No voy a pasar mucho tiempo, solamente quiero mostrarle. because you can click that link and find out where they are. Usted puede entrar a ese enlace en cualquier momento e investigar quién es la maestra de su hijo. These are the students in Mrs. Storenchuk's class. Soy estudiante de la maestra Storenchuk, Mrs. Urich, la señora Yorick, Miss Marino, la señora Marino, Mrs. Evancho. la señora Evencho. But Mrs. Evancho just had a baby. Her sub will be Miss Breznik. Ok, acuérdense que la señora Evencho tuvo un bebé y la maestra que va a estar con él va a ser la otra maestra. And all the teachers are going to be reaching out to you. Y todas las maestras, me imagino que ya le han mandado mensaje o si no lo van a comunicar con ustedes. This is Miss Graham's class. La señora Grant, Mrs. Stoffer. y la señora Stafford. So like I said, all the teachers will be reaching out to you. If the teachers did not reach out to you yet, that means that your contact information is different than what we have in the system. Okay. Si la maestra, si siente que su maestra aún no se ha contactado con usted, probablemente los contactos que tenemos suyos están diferentes en la escuela. So please reach out to your teacher. If you don't know how, reach out to me and I'll contact you with the teacher. Si tú no sabes cómo contactar a la maestra, por favor, contácteme a mí y yo le voy a mandar las preguntas a la maestra o le hago que se contacte con ella. But if you go to Arthur Street's Pero website si entra a la página de la escuela Arthur and you click on Contact Us, y escojo donde dice contáctenos, there's the office phone numbers está todo el teléfono de la oficina completa and everybody's email. y todos los correos electrónicos de cada maestra. So I got there by going to, Entro Arthur ahí Street. a nuestra escuela, escojo la escuela Arthur Street and then I clicked on Contact y Us. escojo después contáctenos. So getting back to these class lists, Okay. Volviendo a la clase, a la lista de las clases. and we talked about how difficult this is going to be. Aunque ya hablamos de qué difícil va a ser esto. So we got together and we said, how can we make this easier for parents? Okay. Dice, nos sentamos y hablamos y dijimos, ¿cómo va a ser esto más fácil para los padres? Because it's going to be very, very difficult to have a 6-year-old sit in front of the computer all day. Porque va a ser bien, bien difícil tener un niño de 6 años en una computadora todo el día. I mean, I know what my children were like at that age, and there was no way short of chains to keep them there. Yo sé que tampoco a mis hijos les iba a gustar y no había una manera ni con una cadena de mantenerlos ahí frente al computador. So to make it easier on the students Para hacerlo fácil a estudiantes and the y parents, también a los padres, we're going to cut the day in half. vamos a tener 2 sesiones de clase. We're going to have 2 sessions. Vamos a tener 2 sesiones. So your child will either be in the morning session or in the afternoon Su session. hijo va a estar en la sesión de la mañana o sesión de la tarde. The morning session goes from 9:10 to 11:50, La primera sesión en la mañana va a ser de 9:10 hasta las 11:50 and then the teacher will give them work to do in the afternoon y la maestra va a trabajar que hacer en la tarde on their own, para ellos solos. at their own time, in their own space. Por ejemplo, si en la mañana usted entra el niño en la mañana, pues en la tarde va a trabajar con papel, con libros y papel en la tarde. And then the afternoon session will go from 12:30 until 3:10. Entonces la sesión de la tarde va a ser de 12:30 a 3:10 de la tarde. So the teacher will get in touch with you and tell you what session your child is in. La maestra va a contactar con usted, le va a preguntar y dejarle saber en qué sección está su hijo o hija. But we'll work with you. If you can't make it in the afternoon, the teacher will put you in the morning. Aunque si vamos a trabajar con usted, usted no puede tomar la clase en la tarde, pues entonces la maestra lo pone en la mañana. The lessons are going to be the same, though. What they teach in the morning is exactly what they're going to teach in the Las afternoon. lecciones van a ser lo mismo, lo que enseñan en la mañana va a ser lo mismo en la tarde. So you do have the ability to go to the morning session and the afternoon session if you want. Si usted tiene la habilidad de, por si quiere, ir a la mañana y también a la de la tarde. If your child receives ESL services or special education services, Si su hijo recibe educación especial o inglés como segundo idioma, they will probably receive those services on a time other than their regular session. quizás el servicio lo van a recibir en diferente hora de la sesión regular. So example, if my child is getting their instruction in the morning,
Por ejemplo, si mi hijo tiene sus instrucciones en la mañana, The ESL teacher will probably take them in the afternoon. lo más probable es que la maestra de inglés como segundo idioma lo tenga en la tarde. And that's because we want them to get their ESL services, but we don't want them to miss their regular Y eso, classroom es porque instruction no either. y eso es porque no queremos que pierda instrucciones de inglés como segundo idioma y tampoco queremos que pierda instrucciones de su maestra principal. And your teacher will be available from 9:10 till 3:40 every day. Su maestra está disponible todo el día de 9:10 de la mañana hasta las 3:40 de la tarde. And I know these teachers that 3:40 means 9:30 at night. Okay. Yo sé que esta maestra 3:40 significa 9:30 de la noche. They will do everything and anything to help you. Ellos van a hacer todo lo que puedan y deseen para ayudarle. Don't get discouraged no matter what. No se sienta mal, no me importa lo que Reach haga. out to the teachers and we'll do it. Hable con su maestra, comuníquese con ella y ellos lo van a hacer. Whatever you need to make your child successful is what we'll do. Cualquier cosa que nosotros que usted necesite para que su hijo se progrese, lo hacemos. So the teacher will be in touch with you. Entonces la maestra va a estar en comunicación con usted. Okay. Over here, this first grade orientation recorded. Once this orientation is over, I'm going to put it here and you can click on it and rewatch this if you El want. siguiente enlace va a ser orientación de primer grado de hoy. Cuando esté grabada y terminada, él la va a poner en ese enlace. Usted la puede volver a ver cuando desee. Okay, how are we going to do the online learning? Entonces ahora dice, ¿cómo vamos a hacer las instrucciones en línea? We're going to do the online learning through a program called Teams. Vamos a empezar a hacer las instrucciones en línea por un programa que se llama Microsoft Teams. Obviously, we're all on Zoom right now, Ahora hemos estado todo en la aplicación Zoom, but we're not using Zoom to do the online learning. We're using Teams. pero no vamos a usar la aplicación Zoom para darle instrucciones de la escuela. Vamos a usar la aplicación Microsoft Teams. Zoom is easier, Yo sé que la aplicación Zoom es más fácil, but it's not as secure as Teams. pero no es más segura que la aplicación Teams. You can't just pass out a link to a team meeting. Usted no puede pasar un link como un enlace, perdón, para un meeting. You have to be part of the class to be Tiene- able to attend the meeting. Tiene que ser parte de la clase para poder ver la reunión de su maestra. So this link will teach you how to access Teams. Ese enlace te va a enseñar cómo accesar a la aplicación Microsoft Teams. So until everybody gets their own laptop, Hasta que todo tenga su propia tableta, we have to have different ways for you to get into Teams. tiene que tener diferentes maneras de cómo usted entrar a la aplicación Teams. We know that some of you only have a phone or a tablet, Yo sé que muchos nada más tienen tableta o teléfono. and you can access Teams with a phone or a Y tablet. usted no puede accesar a Teams por el teléfono o tablet. Click on this link, and it's a video, and it'll show you exactly how to access Entonces, Teams. para que usted lo pueda hacer de la manera correcta, usted entra a ese video y le va a enseñar cómo accesar a la aplicación Teams. And this is only in English. Ese es el primer enlace, está en inglés solamente. The exact same lesson is here in Spanish. Y la siguiente enlace exactamente está en español. If you have your own personal computer, Si tiene su computadora personal, click on this link, escoja ese enlace and this will show you how to access the internet from your personal y eso computer. le va a enseñar cómo accesar a internet en su computadora personal. And this will show you how to access it from your personal computer in Spanish. Y la siguiente enlace te va a enseñar cómo accesar tu computadora personal en tu computadora privada. Once you do get a computer, you need to look at this link. Entonces, cuando todos tengan computadora, tienen que mirar ese enlace. And this link is just bilingual. There's no English and Spanish. Y el siguiente enlace es solamente es inglés y español. It's all English and Spanish. Está todo en inglés y en español. And I also have a PDF file for you to look at in English and Spanish. También tengo el enlace acá abajo, el papel en inglés y en español. Accessing Teams through the district computer is the most difficult. Accesar en la aplicación Microsoft de la computadora de la escuela es más difícil Because it's a 3-step process. porque es un proceso de 3 pasos. But this walks you through it very slowly. Si usted ve ese mensaje al paso, lo va a poder And comprender. if you need help, you email me. Si necesita ayuda, por favor, mande un correo electrónico. I will tell you that some parents are doing this and they're doing exactly right, but they're getting errors. Ok, yo sé que muchos padres están haciendo como haciendo un ejemplo de cómo accesar,
pero le salen errores. If you go on to Teams and you're using this information that we're giving you, Si usted entra a la aplicación Teams y usted enlaza o entra esa información correcta que le estamos dando acá, and you do everything y correctly, usted hace todo correcto, you still may get an error. y aún sigue un error como que no está bien hecho, And that's because our system is still updating. todavía eso porque nuestro sistema está todavía actualizándose. Some parents have been taking a screenshot of it with their phone and emailing it to me, Muchas veces muchos padres toman una foto y me lo mandan a mi correo electrónico and then we'll correct it. y después entonces ellos lo van a ponerlo bien. So let me show you a little bit what Teams looks like. Les voy a enseñar un poquito de cómo se ve la aplicación Microsoft Teams. No matter what device you access Teams with, No importa con qué aparato electrónico usted accese a Teams, except a phone or a tablet. depende, sin el teléfono o tableta. If you access Teams with a phone or a tablet, you have to download the app. Si usted usa Teams con el teléfono o tableta, tiene que bajar la aplicación. And you go right into Teams through the app. Entonces usted va a entrar directamente por la tableta a la aplicación Teams. But for computers, you come to the district's homepage Si es computadora, usted entra a la página principal del distrito escolar and you click on Office y va a 365. escoger donde dice Office 365. When you click on Office 365, Cuando usted escoja Office 365, it's going to ask you to log in. le va a pedir que inicie sesión. Let me get to it. So you'll get a window that looks like this and says sign in. Va a salir una pantalla que le dice a usted que haga sesión. Remember I told you you have a username and a password. That's a full email address, and sometimes you have to use the first part, sometimes you have to use the whole thing. Recuerde que le dije anteriormente que usted va a recibir un correo electrónico que es su nombre de usuario, que le dije primero que va a usar dos partes. Primera vez completo, la segunda vez puede ser que sea solamente el primer parte de su email. This time you need to access it with the whole email address. Entonces en la primera página ahí le va a pedir que haga sesión con todo el correo electrónico completo. Then you click next, Entonces te coge próximo. and then it'll ask you for your password. You put the password in, Entonces le va a pedir su clave, te pone su clave, que recuérdese que es su nombre de ID de launch. then you'll come to a place and you look for Teams. Entonces le va a salir, va a buscar el lugar donde dice Teams. If you get to this point, this is what was happening on some parents. They logged in perfectly, but when they got here, they didn't see anything. Ok, igual que eso le pasa a muchos padres y cuando ya entran a la primera página principal, ven todo esto, pero no ven realmente lo que quieren buscar. If you do log in and you don't see anything, email me. Si usted entra y no ve nada, manda un correo electrónico, por favor. Then you click on Teams. Entonces después escoge la aplicación Teams. When you click on Teams, you're going to see all your child's teachers. Entonces cuando usted escoge la aplicación Teams, usted va a ver todas las maestras de su hijo. You'll see their homeroom teacher, their art teacher, their gym teacher, ESL teacher, learning support teacher, any teacher they have, you'll see here. Porque usted va a ver todas las maestras que su hijo tenga. Por ejemplo, la maestra principal, la maestra de arte, la maestra de gimnasia, la maestra de inglés como segundo idioma, la maestra de aprendizaje, de soporte de aprendizaje. So you click on your homeroom teacher, Usted coge la maestra principal. and inside there will be an agenda. Entonces, dentro de la aplicación o de la maestra principal va a haber una agenda. You'll see Monday's agenda, Tuesday's agenda, Wednesday's agenda as the days go by. Ok, usted va viendo los días, por ejemplo, donde dice agenda el día de hoy, usted va a ver martes agenda, miércoles agenda, lunes. Depende del día que vaya pasando, usted va a ver la agenda ahí principal. And the teachers will explain everything that you're doing. Y la maestra le explicará a usted todo lo que tiene que hacer. Also, then you're going to see two meetings, a morning meeting and an afternoon meeting. También usted va a ver dos reuniones, la reunión matutina y reunión de la tarde. To join the meeting, you click on the meeting, Para usted poder entrar a la reunión, usted escoge la reunión and then you click join. y entonces va a escoger donde dice join, que es entrar. When you click join, the teacher will let you in. Entonces, cuando usted coge la parte de join, de entrar, la maestra le va a hacer la sesión para poder entrar. My job is to get you to this point Mi trabajo es explicarte hasta este punto and get you to that first morning meeting. y que puedan entrar a la primera reunión. Once you're in that first morning meeting, the teacher will explain everything to Cuando you. te entre a la primera reunión,
la maestra le va a explicar todo lo que debe de hacer. So I don't want to make this more difficult. No quiero hacer esto más difícil para ustedes. I just want to walk you through one more time how you get to Teams. Solamente le quiero explicar de nuevo cómo, una vez más, cómo entrar en la aplicación Teams. Your job is to get into Teams. Su trabajo es entrar a la aplicación Teams. So you go to the district's website Usted entra a la página de internet del distrito escolar or you download the app. o baja la aplicación. You go to Office Usted 365 entra a la aplicación 365. and it'll ask you to log in with your username and Le va password. a pedir que haga sesión y él hace con su nombre de usuario y su clave. You log in with your username and password. Usted va a entrar con su nombre de usuario y su clave. Look for Teams. Click on Busca la Teams. aplicación Teams. Escoge Teams. Then look for your homeroom teacher's name. Entonces va a buscar el nombre de la maestra de su hijo. Click on your homeroom teacher's name. Escoge la maestra de su hijo. And then look for the morning meeting or the afternoon meeting. Entonces busca por la reunión de la mañana y reunión de la tarde. Click on the meeting and then hit join. Entonces coge la reunión y entra donde dice enjoy. And then Join. that's what we need. Once you're in that meeting, the teacher will walk through Y everything. después que tenga esa reunión, la maestra le va a explicar todo lo que debe de hacer. Okay, so what do I do if I don't have internet access? All right? Entonces ahora si no tengo internet en mi casa, ¿cómo hago? I can't answer that question because it's going to be different for every person. Okay, no puedo contestar esa pregunta porque va a ser difícil para todas diferentes personas. And this is where we're going to work with each individual person. Y vamos a trabajar así con cada persona individual. Some of you will be able to do all the work online. Toda persona va a poder hacer todo trabajo en línea. Some of you will not be able to. That's why we gave you books. Okay, otra persona también no va a poder hacerlo, por eso dimos los libros. So please go to the school and pick those books up if you haven't. Por favor, si usted no recogió el libro de la escuela, vaya a la escuela y recoja sus libros. The last thing on here is all the vaccines that your children need. Lo último que está aquí es toda la vacuna que su niño necesita. So you can look through this, and if you have any questions, you can email the nurse Ustedes pueden ver, a checarla. Si tienen preguntas, hablen, contacten con su enfermera, perdón, or contact the nurse. o contacten a la enfermera. That was a lot of information, I Yo know it. sé que fue mucha información, yo sé. But we did record it, and you can go back and listen to it La again. grabamos y puede volver cualquier momento y la puede ver de nuevo. Let's just take a little recap of everything. Vamos a dar como recordar todo un poquito. Everybody will have a computer, but not right off the bat. Todos van a tener computadora, pero no todavía. As soon as we're ready for one, we will call you. Cuando tengan lista una, la llamamos. You need to go to the school and pick up your worksheets and everything. Tiene que ir a la escuela a recoger sus papeles de trabajo y sus libros. You need to go to that website, www.hasdk12.org/1. También tiene que ir a la página de internet www.hsdk12.org/1. Everything is there. Todo está ahí. And if you need our help, you email us. Si tiene preguntas o quiere su ayuda de nosotros, por favor, contáctenos. Look at that website that shows you how to access Teams, Ok, busque esa página de internet que le enseña cómo accesar a Teams. and try logging on. Parents, please try to log on to Teams before Tuesday. Traten de entrar a la página de Teams antes del martes. See if you can get to the page, see if you can see Teams, see if you can see your teacher's Traten de team. si pueden entrar a la página, si pueden ver Teams, si pueden ver la maestra. If you can do that, that's all we need. Si te pueden hacer eso, fácil, y eso es todo lo que necesitamos. And I can't say it enough, we have to be patient and loving with one Y another. no puedo decir más, tenemos que tener paciencia y amarnos unos a los otros. Every single person in this school is going to do everything that we can to help you. Cada persona del distrito escolar va a hacer lo que podamos para ayudarlo. Because these precious little babies that I'm looking at right now are the most important things to all of us. Esa carita de niños que vemos acá son más importantes que todo. And we're going to do everything in our power to help you. Y podemos hacer todo lo que podamos hacer, nuestro poder, para ayudar a ustedes y a sus hijos. All right, at this point, I'm going to allow you to unmute yourself, and let's take one question at a time and until everybody's satisfied. Porque si tiene preguntas, le voy a quitar el silencio ahora a todos. Si tiene una pregunta, por favor, quítenle el silencio a su teléfono y la pregunta que tenga la puede hacer y le podemos contestar. And at this point, I'm going to stop recording. Y en este punto, pararé de grabación.